Utilizar Ucrania como medio para debilitar a Rusia formaba parte del plan de Estados Unidos. Es algo que querían que sucediera. Lo mismo pasó en Yugoslavia y Siria. Siempre que se recurra a la violencia a fin de promover un resultado que Estados Unidos considera favorable para su seguridad nacional, esa violencia no solo se justifica, sino que también se apoya. Sin embargo, tan pronto como la violencia se utilice por otros países de una manera que afecte negativamente a los intereses de la seguridad de Estados Unidos, entonces se describe esa violencia como un crimen y debe condenarse, etc. Al principio del conflicto en Ucrania, los economistas y periodistas occidentales trataban de convencer a todo el mundo de que Rusia no tenía ninguna posibilidad de ganar a Occidente en la guerra económica. Pero ya se había oído antes una retórica similar cuando Moscú decidió ayudar a las autoridades legítimas de Siria en su lucha contra los terroristas. El presidente Putin está agotando las reservas para tapar los agujeros presupuestarios y pagar la guerra de Siria. Casi sin dinero, Rusia pone fin a las costosas operaciones en Siria. Rusia se enfrentará a la bancarrota en el 2017, dijo el financiero estadounidense George Soros. Existe una estrategia de lucha contra el enemigo, hacer realidad lo que uno dice antes de que suceda, porque si no, tal vez no suceda nunca. Es decir, suprimir la voluntad del enemigo y crear la imagen de que ya ha sido derrotado. A finales del 2017, las afirmaciones sobre la próxima derrota de Rusia en Oriente Medio habían caído en el olvido. ¿Cómo Oriente Medio se convirtió en el juego de Rusia, no de Estados Unidos? ¿Cómo Putin llegó a gobernar Oriente Medio? De un modo similar, la narrativa de los medios de comunicación occidentales cambió radicalmente unos meses después de la introducción de las sanciones en el 2022. Cada vez más periodistas hablaban de la economía rusa utilizando el término fortaleza Rusia. Tal y como ilustró la revista británica The Economist bajo el titular ¿Funcionan las sanciones? El golpe letal no se ha materializado. Las ventas de energía generarán un superávit en la cuenta corriente de 265.000 millones de dólares este año en Rusia, el segundo mayor del mundo después de China. Tras una crisis, el sistema financiero de Rusia se ha estabilizado. En el 2022, Estados Unidos y Europa impusieron 9 paquetes de sanciones económicas. El número total de medidas restrictivas superó las 10.000, más que en ningún otro momento de la historia. Bloomberg calificó estas medidas como guerra nuclear financiera contra Moscú. Aunque la guerra económica existe desde hace miles de años, quizá las sanciones más famosas y efectivas hayan sido las impuestas contra Irak. Washington exigió que Irak se desarmase si quería que se le permitiese comerciar con el resto del mundo. Saddam Hussein hizo estas concesiones y el resultado fue que Bagdad no pudo resistir de manera efectiva a las fuerzas de la coalición internacional cuando estalló la guerra en el 2003. Descubrimos que Estados Unidos veía el desarme solo como un medio para promover su propia política de cambio de régimen y deshacerse de Saddam Hussein. Nos dimos cuenta de que Estados Unidos no utilizó nuestras inspecciones para desarmar a Irak, sino para crear la impresión de que Irak no estaba cumpliendo con sus obligaciones. Y mientras existiera esta percepción, no se podrían levantar las sanciones económicas impuestas a Irak. En los 5 años posteriores a la imposición de las sanciones, 567.000 niños menores de 5 años murieron a causa de ellas. Le preguntaron a Madeleine Albright, ¿y qué hay de los niños iraquíes fallecidos? Respondió, es un precio aceptable por deshacernos de Hussein. Por un lado, Occidente proclama una especie de tolerancia y deseo de tener en cuenta los intereses de las minorías, pero al mismo tiempo el nivel de racismo es colosal. Está presente en la política de Occidente de una manera tan clara que se puede decir que a nadie le importan las víctimas. Bueno, llevé a mi equipo a Irak y cuando llegamos al Ministerio de Defensa, los guardias nos detuvieron a punta de pistola y nos dijeron, nunca se les permitirá entrar. Pero yo ya me había reunido con los iraquíes antes y les dije, miren, si no me dejan entrar, las consecuencias serán nefastas, significará la guerra. Transmitieron mi mensaje al más alto nivel, es decir, a Saddam Hussein, y me dieron permiso para entrar. No encontramos nada relacionado con la misión que teníamos encomendada, y siendo fiel a mi palabra, terminé la inspección y me fui. Mi acción pudo haber detenido la guerra, pero arruinó mi reputación en el gobierno de Estados Unidos. Scott Ritter dice que después de su intervención en la primavera de 1998, cuando no dio una razón para la invasión de Irak, el gobierno estadounidense empezó a hacer todo lo posible para perjudicarle en su trabajo. Finalmente dimitió en agosto.
Al salir por la puerta me paró un compañero de la CIA con el que tenía muy buena relación y me dijo: 1, nunca podré volver a hablar contigo, y 2, el FBI va a destruir tu vida. Estás cometiendo un gran error al hacer esto. Esa misma noche, el FBI filtró al programa CBS Evening News de Dan Rather que yo era un espía de Israel. Entonces, el FBI comenzó una investigación contra mí por espionaje, delito que conllevaría la pena de muerte. Aquella vez, Scott Ritter logró demostrar su inocencia, pero se presentaron cargos penales en su contra 2 veces más. El gobierno de Estados Unidos no se dedica a matar a los disidentes. Intentan destruir su reputación, difamarles y destruirles económicamente. Cuando me fui de las Naciones Unidas, varios institutos de investigación y universidades prominentes me ofrecieron trabajos, pero inmediatamente recibían una llamada del gobierno estadounidense diciéndoles que perderían las subvenciones millonarias que estaban recibiendo si me contrataban. Ritter está convencido de que debido a su postura respecto a Irak, el gobierno de Estados Unidos fabricó una causa penal por la que pasó casi 3 años en la cárcel. La industria de Rusia está hecha trizas. Hoy en día, toda esta salvaje y brutal propaganda es dirigida contra Rusia y así seguirá siendo. Joseph Goebbels formuló perfectamente esta teoría y funciona, así que no sorprenda a nadie. ¿Por qué hacen esto? Porque así es como funciona el mundo occidental. ¿Cuánto tiempo durará? Tanto como dure la guerra. A nivel informativo Militar contra Rusia, algo que simplemente no va a ocurrir. No pueden admitir su derrota. Se comprometieron tanto con esta causa que no pueden admitir que cometieron un error. Es como si alguien en Las Vegas, que acaba de perder una apuesta, fuese al cajero automático para sacar más dinero, lo pusiera sobre la mesa y volviese a perder. Ahora vemos los tanques. Lo siguiente será ver cazas a reacción. Después veremos misiles de largo alcance que potencialmente pueden alcanzar Moscú. Estamos arriesgando el futuro de toda la humanidad y lo hacemos en vano. No teníamos ningún interés en Ucrania. No hay nada allí que pueda ser de interés nacional para Estados Unidos. Pero aquí estamos, enfrentándonos potencialmente a la aniquilación de toda la humanidad solo por una apuesta. El conflicto militar en Ucrania reveló la profunda lucha que existe entre el Occidente colectivo y el emergente Oriente colectivo. Una cosa está clara: Washington y Bruselas están dispuestos a luchar contra Rusia hasta el final. Los miembros de la OTAN se están rearmando activamente y Polonia se está preparando para desempeñar el papel de principal piquete antirruso en Europa del Este. La cuestión que preocupa al mundo entero es si este conflicto seguirá siendo una guerra híbrida, como ocurrió en Vietnam y Afganistán, o si finalmente los ejércitos de Rusia y de la OTAN se enfrentarán directamente entre sí en una guerra convencional. Yo, al igual que todo el mundo, espero que nuestros líderes sean capaces de evitar ese resultado.